Hola y bienvenido. Me siento feliz de compartir contigo. Esta vez tendremos una introducción sobre redes de computadora e Internet. En los últimos 3 siglos hemos podido notar cómo ha ido evolucionando la tecnología. Desde el siglo XVIII, el 1700 y los años subsiguientes, se suscitan grandes sistemas que dan al traste con lo que conocemos como la revolución industrial. Ya para el siglo XIX, a partir de 1800, pues surge lo que es la máquina de vapor. Y por supuesto, en el siglo XX, a partir de 1930, a mediados de la década de 1930, empiezan a construirse una serie de máquinas que fueron evolucionando y que dan al traste con lo que más tarde se conoce como computadora, y que en la actualidad la diversidad es inmensa. Y todo esto se da en lo que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que se suscita entre 1939 y 1945. Entonces, el surgimiento de la computadora viene a facilitar, a masificar, además de un sinnúmero de actividades y tareas, también la comunicación y el despliegue, el uso y lo que es compartir la información. Todo esto se hace más fácil, más factible cuando surgen lo que son las redes de computadora. Entonces, una red es un sistema de dos o más computadoras donde intervienen diversos tipos de dispositivos y se entrelazan para producir todo este fenómeno de lo que es la comunicación, compartir recursos, etc. O sea, un conjunto de tecnología donde interviene hardware, es decir, los diferentes dispositivos, que lo vamos a ver un poquito más de detalle de ello, los medios que se utilizan para interconectar estos dispositivos, que no necesariamente tienen que ser medios físicos, porque veremos que también tenemos mecanismos, medios de conexión inalámbricos. También intervienen una serie de reglas, a lo que llamamos protocolo, para que se pueda dar esta comunicación. Entonces, todo esto se usa para interconectar estos dispositivos para que puedan comunicarse y puedan compartir información, definitivamente. Y ahí está precisamente, ahí es que radica el objetivo principal de las redes, que es lograr compartir información, no solamente información, sino una serie de recursos, una serie digamos, recursos tanto físicos como recursos de información, porque una empresa donde tenemos 50 usuarios que usan cada uno una estación de trabajo, una computadora, en lugar de instalarle una impresora a cada uno de esos usuarios, ¿qué hacemos? Tenemos una impresora con unas características superiores y la configuramos en una red donde cada uno de ellos va a tener acceso a ese recurso físico, a esa impresora. Y así sucede también con las aplicaciones, los programas. Tendremos un servidor y entonces este servidor, que tiene un sinnúmero de informaciones, va a centralizar todas esas informaciones, y los diferentes usuarios, que serían los clientes, van a tener acceso a las informaciones que tenemos en el servidor a través de una serie de elementos, dígase medios, dispositivos que van a intervenir para que se pueda entrelazar todo ese conjunto y se forme un sistema a lo que llamamos red. Entonces, el objetivo de la red es realmente compartir esos programas, esos equipos, esos datos, todos esos dispositivos, de modo que haya una comunicación fluida entre los que usan ese medio. La red realmente, y si pudiéramos desde ya mencionar el Internet, que lo vamos a ver un poquito ya al final de esta introducción a las redes, ha venido a revolucionar la forma como nosotros nos comunicamos, la forma como nosotros trabajamos, inclusive la forma como nos entretenemos, porque usamos la conectividad, usamos la infraestructura de red, y
específico el Internet para lo que es la recreación, para jugar, pero también obviamente, y es uno de los objetivos primarios, para la comunicación. Y por supuesto lo usamos para el ámbito laboral, ya para llevar a cabo nuestras actividades, nuestras tareas. También lo usamos para lo que es la educación, para aprender y para un sinnúmero de actividades que hacemos. Es decir, que la red ha venido a revolucionar definitivamente la forma como trabajamos, cómo nos divertimos, la forma como aprendemos, la forma como nos comunicamos. Y ha sido un impacto significativo el que ha tenido toda esta gama de tecnología, de dispositivos interconectados, para el beneficio de cada uno de nosotros. Hay una serie de componentes que hay que destacar cuando hablamos de redes, pero vamos a hablar de los 4 elementos fundamentales en una red. ¿Cuáles son esos componentes o elementos que tenemos en una red? Vamos a mencionar los servicios o la información, los mensajes. Están los servicios en primer lugar, obviamente. ¿Dónde van a estar esos servicios? ¿A través de qué medio voy a compartir? ¿A través de qué forma voy a compartir esos servicios? Voy a usar para ello dispositivos. Vamos a usar dispositivos para poder accesar a esos servicios, que en sentido general le podemos llamar hardware a esos dispositivos. Por supuesto, para poder compartir esos servicios, para que pueda ser accesado a través de diferentes dispositivos, yo necesito unos medios que me permitan interconectar esos dispositivos. Entonces ese sería el tercer elemento que vamos a mencionar dentro de esos elementos o componentes fundamentales de una red. Y claro, para que todo esto funcione, un sinnúmero de dispositivos interconectados a través de diferentes medios, para poder compartir estos servicios, yo necesito reglas, que es a lo que llamamos protocolos. Y ahí tendríamos ya los 4 componentes básicos, elementos fundamentales que encontramos en una red. Bien, entonces, esos servicios, los servicios de redes sociales que los usamos muy a menudo en lo cotidiano, los servicios de programas en sentido general o aplicaciones en sentido general para diferentes usos, aplicaciones hechas a las medidas, esas aplicaciones que usamos para tareas específicas, así como aplicaciones ya de naturaleza un poquito más general, como los paquetes de oficina, por mencionar un tipo de aplicación. Y todos esos servicios, esas páginas web que usamos, esos servidores de correo, etc. Toda esa gama de servicios que nos permite compartir información, compartir esos mensajes, compartir esos recursos de software, se pueden encajar dentro de esta parte. Bien, todos esos programas y aplicaciones. En cuanto a dispositivos, entonces tendríamos que distinguir dispositivos que usamos nosotros, todos los usuarios finales, desde computadoras personales, laptops, teléfonos inteligentes, tabletas, smartwatch, reloj inteligente, y todos esos dispositivos que usamos, que son dispositivos finales, pero también hay dispositivos intermedios, que son los dispositivos que permiten que funcione ese mecanismo de esa interconectividad entre los dispositivos que usan de manera cotidiana los usuarios finales. Entonces vamos a tener switch
router, firewall, que son dispositivos para manejar lo que es la seguridad, porque hay un tema también atado a lo que es la parte de la seguridad, porque todo ese tránsito de información corre un riesgo, un peligro de ser saboteada, de ser hackeada, de ser adulterada. Entonces hay que asegurar de alguna forma esa información, y para eso tenemos un sinnúmero de herramientas, de recursos, dispositivos de seguridad, que es una combinación de hardware y software, obviamente, una serie de programas que se configuran y se usan unos dispositivos, entre ellos se pudieron mencionar los firewall o cortafuegos, para esos fines, que es una combinación de hardware y software. Cuando hablamos de medios, entonces vamos a estar hablando de que tenemos dos tipos, visto así como a grandes rasgos, dos tipos de medios. O sea, tenemos medios alámbricos y medios inalámbricos. Tenemos en los medios alámbricos fibra óptica, que es uno de los recursos, de los medios que se está hacia donde se está migrando actualmente. A diferentes compañías que proveen servicios de infraestructura de red, las compañías telefónicas y de telecomunicación en sentido general, han ido poco a poco, algunas un poquito más tímidas que otras, pero han ido migrando al uso de fibra óptica. Pero también está el medio de cobre, que para ello se usa PAL trenzado como UTP y STP. UTP es no blindado, PAL trenzado no blindado, y STP PAL trenzado blindado, que son dos tipos de medios alámbricos, ¿verdad? Pero de cobre. También vamos a tener los medios inalámbricos, que ya hablamos ahí de esas señales satelitales, infrarrojo, microondas. Es decir, que los medios lo podemos usar, lo podemos ver en dos grupos principales, los alámbricos y los inalámbricos. En los alámbricos, como dije, tenemos fibra óptica, tenemos el cobre, que dos grupos principales son los cables trenzados y los cables trenzados blindados y los no blindados. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Esto es un medio que se usa mucho para interconectar dispositivos en una infraestructura de red. Esto es un cable UTP y que están clasificados por categoría, obviamente. Bien, y en cuanto a los protocolos o reglas, pues son todos esos mecanismos que van a permitir que funcione nuestra red. Bien, todas esas reglas que se van a aplicar a lo que es la infraestructura de red para que las informaciones puedan llegar de un extremo al otro sin mayor inconveniente, básicamente. Entonces, las redes vamos a ver que las podemos clasificar tomando en cuenta la distancia que cubre la infraestructura de red. Está la red de área amplia o WAN, Wide Area Network, o sea, red de área amplia o WAN. Un ejemplo clave de una red de área amplia es el Internet, que conecta prácticamente el globo terráqueo completo, el planeta completo. Es decir, es una gran infraestructura que comunica un continente con los demás continentes, o sea, que permite la comunicación de un extremo del planeta al otro extremo. Entonces, eso es una red de área amplia. Tenemos también la MAN, que es Metropolitan Area Network, red de área metropolitana, que por lo regular es una red, obviamente, más limitada, muy limitada con relación a una WAN. O sea, el área geográfica, el espacio geográfico que abarca este tipo de red es mucho menor. O sea, se circunscribe a
áreas más restringidas, pudiera ser una ciudad, pudiera ser una infraestructura de red que comunica varias localidades, pero a nivel ya de una periferia menor, que pudiera ser en una provincia, en una ciudad. Y tenemos las redes LAN, que es una red de área local, Local Area Network, una red de área local, que va a permitir la comunicación al interno de un campus, de un edificio, que es la infraestructura de red que está habilitada dentro de un plantel, dentro de una empresa, dentro de un edificio, con todos los dispositivos que tienen que intervenir y con todos los mecanismos, como ya explicamos antes, para que se dé la comunicación y el intercambio, compartir recursos, tanto de hardware como de software. Y yéndole un poquito ya a un aspecto más limitado en cuanto a al espacio que cubre la conectividad, pues entonces estaríamos hablando de Personal Area Network, PAN, Personal Area Network, una red de área personal, que es cuando podemos interconectar dispositivos, por ejemplo, compartir información de un teléfono a otro a través de Bluetooth, cuando nosotros usamos una señal de infrarrojo para comunicar un dispositivo con otro, y ya es una conexión entre dispositivos de una forma un poquito más limitada y que se da mucho en la interconexión entre dispositivos de uso personal, cuando la distancia entre un dispositivo y el otro es reducida, que se da en un ámbito bastante reducido. Eso es un poquito de lo que es la clasificación de las redes, atendiendo a el área geográfica que cubre la misma. Hablemos un poquito de tendencia. En vista de que esto es una especie de resumen, pues vamos a hacer un poquito para tener una idea global de lo que son las redes. Bueno, ¿cuáles son las tendencias? Computación en la nube. Lo oímos en los medios de comunicación, como las telefonías, las proveedoras de servicios de internet y otros tipos de servicios de infraestructura de red, pues anuncian lo que es el alojamiento en la nube, que ofrecen este servicio, y nosotros a nivel personal, inclusive a través de nuestra cuenta de correo, también tenemos la opción de almacenar en la nube, es decir, guardar información en un dispositivo que no es el dispositivo que estamos usando directamente, sino que usamos nuestro dispositivo como medio para guardar esa información, claro, teniendo una conectividad al internet, que es la red de redes, ¿verdad? Una red de área amplia, una red WAN, y es un ejemplo por excelencia de lo que es una red WAN en internet. A través de internet nosotros entonces podemos tener conectividad y desde nuestro dispositivo almacenar información en otro dispositivo, que es lo que llamamos almacenamiento en la nube. Ya a nivel empresarial, obviamente, se ve ese concepto, pero a modo un poquito más amplio. Y es una tendencia que ha cobrado auge últimamente, lo que es el almacenamiento en la nube. Otra tendencia es bring your own device. Bring your own device. O sea, traiga su propio dispositivo. O sea, cada día más las empresas han estado incursionando en este tipo de, digamos, de tendencias, permitiendo que los empleados puedan entrar y salir con sus propios dispositivos de la empresa, o asignarles dispositivos que pueden ser sacados de la empresa para lo que es el teletrabajo, ¿verdad? Trabajar desde casa, trabajar desde diferentes localidades, no necesariamente
estando físicamente en la empresa, sino que a través de una conectividad de internet, usando un mecanismo de seguridad. Por ejemplo, el VPN, que sería un ejemplo clave, que es una red privada virtual que va a tener la empresa para que ese empleado pueda conectarse a las operaciones o digamos, al servidor o a los recursos de la empresa a través de ese dispositivo. Bien, que es una tendencia también. Por mencionar alguna, y lo que dijimos al principio, las redes y sobre todo el internet ha impactado de una manera directa la forma como trabajamos, la forma como nos comunicamos, la forma incluso como nos divertimos, la forma como aprendemos, etc. Y el internet obviamente es de algún modo lo que nos ha permitido mantenernos interconectados a nivel mundial con cualquier persona en tiempo real, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, que es un mecanismo que ha permitido que todos los dispositivos estén interconectados por alguno de los medios disponibles, ya sea a través de la señal satelital, ya sea a través de los diferentes medios inalámbricos o a través de conectividad alámbrica. Eso, bueno, una tendencia también es usar este tipo de dispositivos en las casas, que son de los servicios que ofrecen las telefonías, las compañías telefónicas, que nos ofrecen un aparatito que hace la función de módem, de router, son multifuncionales. Y podemos tener ese servicio, aparte de que podemos tener un plan asociado a nuestro dispositivo móvil. O sea, tenemos múltiples opciones para estar conectados. El internet surge por digamos, una necesidad que se da en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría. Luego que termina la Segunda Guerra Mundial, entonces se da un fenómeno que se conoce como la Guerra Fría. Dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, entran en una especie como de competencia, si se quiere ver así, en el ámbito deportivo, en el ámbito económico, en el ámbito social, incluso ya de una manera, se pudiera decir, pacífica, en el ámbito militar. Entonces, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con el miedo de que ante un eventual enfrentamiento bélico, los mecanismos, los medios de comunicación de ellos se pudieran ver afectados, entonces empiezan a idear un proyecto en el que invirtieron bastante dinero para ello, empleando personas preparadas para esos fines. Empiezan a trabajar en este proyecto que en el 1969 se le conoce como ARPANET. La idea era que si se daba un eventual conflicto bélico, entonces ellos no perdieran la comunicación, y idearon entonces una especie de red que iba a comunicar varias localidades, varios estados de Estados Unidos, y estaba apoyado básicamente en algunas de las universidades principales del país. Entonces, a partir de 1969 sale a la luz este proyecto, se hacen una serie de pruebas de inmediato que funcionaron y se sigue avanzando en lo que era ARPANET, y ya para 1990 se libera y empiezan a interconectarse grandes universidades, grandes instituciones, y se va evolucionando hasta que a partir de ese entonces
ya no se habla del panel, sino de Internet. Y el resto es historia. Ventajas que nos ofrece Internet, muchísimas. Podemos aprender, podemos comunicarnos, podemos compartir recursos. Incluso han surgido nuevas formas de ganar dinero. Consideremos, por ejemplo, el caso de los youtubers, por mencionar un caso, ¿verdad? Los influencers, que a través de las redes sociales han estado ganan muchísimo dinero. Y muchas otras nuevas formas de cómo ganar dinero gracias a las novedades que nos ofrece el Internet a través de todos los servicios que podemos tener o a través del Internet. Desventaja, bueno, pudiéramos volvernos adictos a malos hábitos, pornografía, acoso, bullying, o pudiéramos ser víctimas más bien. Y hay que tener mucho cuidado porque, como veremos ya en otra entrega, cuando tratemos otro tema que tiene que ver con seguridad y el uso adecuado de estos recursos y cómo los cibercriminales, vamos a llamarlo, cometen delitos a través de Internet. O sea, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, tiene sus bondades, tiene sus puntos que habría que tomar con una pinza, como decimos. Así que esperamos que esta breve introducción nos haya dado una idea clara de lo que son las redes, de su importancia y sobre todo de esa herramienta que ha venido a revolucionar el mundo de la información y la comunicación, que es el Internet. Chao, chao, hasta la próxima.